Hola, hola a todos mis amigos y hermanos. Este es su programa Piénsalo Bien, un programa para meditar y reflexionar respecto a todo lo que creemos y entendemos conforme a las Sagradas Escrituras. Dios me les bendiga mucho. Entonces, hermanos, hagamos un breve resumen de los enunciados del querigma. Primero, Jesucristo fue predicho por los profetas del Antiguo Testamento. Segundo, Él vino a la tierra e hizo muchos bienes y sanó a muchos, hizo muchos milagros durante los 3 años, sus 3 años de ministerio terrenal. Jesús hizo muchos milagros, muchos bienes para todas las personas. También fue muerto en una cruz por nuestros pecados y, muy importante, al tercer día resucitó entre los muertos. Todo aquel que crea en Él recibirá perdón de pecados y la vida eterna. Esto es importante, esto era un anuncio que se me había olvidado, pero bueno, lo vamos a retomar nuevamente. Pero bueno, ya más o menos lo había hablado, que es importante que la persona que quiera recibir salvación necesita creer en el mensaje. ¿Y cuál es la oferta? ¿Qué es lo que Cristo ofrece a todo aquel que crea en el mensaje del Evangelio, que crea que Él murió y que resucitó al tercer día? Bueno, la oferta es la vida eterna. Eso es lo que Cristo ofrece. Esta es la suprema oferta de Jesús para todas las personas. Es un regalo que se recibe por gracia. ¿Y cuál es la única condición para recibir esa salvación? Es solo la fe en Jesucristo y su obra redentora. ¿Ve? La fe, el creer en el mensaje del Evangelio es lo que garantiza que una persona reciba la salvación y el perdón de sus pecados y la vida eterna. Recuerden, esta es la oferta de Jesús para todo aquel que crea al mensaje. No se trata de un sacrificio, no se trata de una gran obra humana, porque la palabra de Dios lo enseña claramente, de que la salvación no es por obras, sino es por gracia. Es un regalo que Jesús le da a todo aquel que crea al mensaje del Evangelio. Vamos a decir que crea en toda esta historia, simplemente que crea que toda esta historia es real, que Cristo fue predicho por los profetas, que Cristo vino a la tierra y hizo muchos milagros y sanó a muchos, hizo muchos bienes, que Cristo murió por los pecados del hombre, pero al tercer día resucitó, y que al final de los tiempos Jesús será el que juzgará a los vivos y a los muertos, y él hará diferencia entre el justo y el pecador. ¿Quién es el justo? Aquel que creyó en el mensaje, aquel que creyó en Jesús. ¿Quién es el pecador? Aquel que simplemente no creyó al mensaje del Evangelio. ¿Ve? Estos 5 enunciados son los importantes para recibir, para que una persona realmente entienda el mensaje del Evangelio y lo crea. Porque esto es importante, hermano, que la gente entienda el mensaje. Si la gente no entiende el mensaje, simplemente no va a poder ser salva. Aunque usted haya tenido muy buenas intenciones, si usted cambia este contenido, si usted hace por más mínimo cambio en este contenido, sobre todo en la oferta, porque sí, es en la oferta donde muchos, cuando anunciamos el Evangelio, es donde fallamos, es en la oferta.
A muchos les prometemos que si comienzan a ir a la iglesia, que si se hacen cristianos, entonces hay cosas en su vida que van a mejorar. Aquello que ha estado pidiendo, deseando por mucho tiempo, Dios se la va a dar. Y esa no es la oferta. La oferta es perdón de pecado y el regalo de la vida eterna. ¿Y cuál es la condición? Creer al mensaje del Evangelio. Esto ustedes quizás noten que yo lo repito una y otra vez, pero es realmente que necesitamos, sobre todo nosotros que somos los portadores del mensaje, necesitamos entender que ese es el contenido del mensaje y no otro, que la oferta de Jesús es esa, es la vida eterna, no es bienes materiales ni resolver otros tipos de asuntos. Siempre digo que el primer problema que tiene el ser humano no es el problema con su finanza, ni con su familia, ni con su salud, ni con su trabajo. El principal y más grande problema que tiene todo ser humano es su problema con Dios. ¿Cuál es su problema con Dios? Que vivimos separados de Dios por nuestros pecados y que solamente Cristo es el único que puede darle solución para que esa relación entre el hombre y Dios se restablezca. Como dice en la palabra de Dios, tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, y dice Jesucristo hombre. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Y el gran problema de la humanidad, el mayor de sus problemas, es su separación de Dios. Entonces, ahora, ¿por qué es tan difícil dar este mensaje? Y no lo niego, que dar este mensaje así crudamente, vamos a decir, predicar este mensaje realmente se hace engorroso, sobre todo en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Bueno, realmente, primeramente tenemos que considerar que una de las principales razones por la que las personas rechazan tanto o no entienden, simplemente no entienden este mensaje del Evangelio así tal como se ha estado explicando en esta hora, es pudiera ser la lejanía cultural. ¿Por qué la lejanía cultural? Los primeros oyentes del mensaje del Evangelio, ¿quiénes eran? Los judíos. La primera audiencia de los apóstoles eran de origen judío. Por lo tanto, los apóstoles tenían la ventaja de que sus primeros receptores del mensaje ya tenían una base en el conocimiento acerca de Dios, acerca de sus leyes, de sus profetas. Quiere decir, los judíos entendían perfectamente a qué los apóstoles se referían. Por ejemplo, cuando hablaban de los profetas, cuando se referían a la misma ley de Moisés, al Mesías prometido, los judíos, era una cultura que entendía perfectamente esa, porque era el pueblo de Dios, era la cultura de Dios, era el pueblo que conocía las sagradas escrituras, ellos la conocían muy bien. Pero hoy en día nos estamos enfrentando, los creyentes nos enfrentamos a una sociedad moderna que no tiene ningún conocimiento acerca de las escrituras, a pesar de todo el desarrollo y toda la tecnología que hoy existe. Existen muchas personas, sobre todo en los países desarrollados, que a pesar de todas esas ventajas que tenemos hoy en día, no tenemos un desconocimiento total de la Biblia, de los profetas, de todo lo que tiene que ver con la cultura judía. Hay un desconocimiento total. Entonces, realmente hoy en día las personas no ven la necesidad. También no es solamente un desconocimiento total, sino es una ignorancia total acerca de Dios y acerca de su palabra. Entonces, por lo tanto, la gente no sienten, porque no es que no la tengan, sino que no sienten la necesidad de que sus pecados sean perdonados y no sienten la necesidad de la vida eterna. Quiere decir, no
exactamente no lo ven como un regalo, simplemente, hablando la verdad, es algo, para muchas personas es algo ilusorio, es algo fantasioso hablarle acerca de la vida eterna, de que alguien resucitó entre los muertos. Realmente pudiera sonar a mucha gente como de ciencia ficción. Pero quiero recordarle a todos los hermanos que este mensaje no es un mensaje que no es de nosotros, es un mensaje que viene del cielo para los seres humanos, y por lo tanto el Espíritu Santo nos prometió que no, Cristo nos prometió que Él nos respaldaría con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que por medio del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo, las personas sean convencidas de su pecado. Quiere decir, esa parte de que la gente crea en el mensaje o no, ya nosotros no tenemos que ver con esa decisión personal de las personas, pero tenemos que entender que aunque humanamente, si usted analiza bien el mensaje del Evangelio, es difícil creer en todos estos enunciados, creer de que alguien fue profetizado, alguien que murió resucitó entre los muertos y que al final de los tiempos va a juzgar al mundo. Quisiera, pudiera sonar como fantasioso, pero eso es si lo miramos humanamente. Si la miramos de la forma espiritual que lo miramos tú y yo, por eso estamos aquí, por eso creímos al Evangelio, por eso vamos a la iglesia, por eso leemos la Biblia, porque tú y yo sí entendimos que ese mensaje no era fantasioso, a no ser, a menos que usted y yo estemos en la iglesia a través de otro mensaje, a través de otra promesa que nos hicieron. Quizás a usted le hablaron de que Cristo daba otra cosa, no precisamente vida eterna y la salvación de sus pecados. Entonces, bueno, si usted está asistiendo a la iglesia, usted está leyendo la Biblia porque cree que Dios le va a resolver algún problema en específico y no tiene nada que ver con la vida eterna, le exhorto, hermano, hermana, que usted entonces revise su fe, revise las razones por las que usted es cristiano o es cristiana, porque realmente esta es la razón, es la esperanza que tenemos todo creyente. Por eso estamos acá, por eso creemos, porque entendemos de que Cristo nos vino a ofrecer la vida eterna. Pero yo sé que a la hora de, entendemos que a la hora de expresar este mismo mensaje a otras personas, muchas personas realmente no lo creen. Y esa realidad está reflejada en la palabra de Dios. El mismo Pablo dijo que Satanás ha cegado el entendimiento de las personas para que no crean al Evangelio. Y es verdad, si usted lo mira humanamente, por supuesto que el mensaje es difícil de creer, vuelvo y repito, sobre todo a una cultura que no tiene ni la más mínima noción de lo que significa Dios, de lo que significa la palabra de Dios, ni siquiera entienden de lo que es un profeta, de lo que es una profecía, no entienden ni siquiera la necesidad de creer en Cristo, no entienden acerca de esto de el perdón de pecados. Bueno, ¿para qué? Muchas personas incluso se consideran buenas en todo sentido, en todo el sentido de la palabra, se consideran que son buenas y entonces no ven la necesidad de creer en Cristo, de venir a Cristo, a menos que, como han hecho muchos por ahí, que le hablen de otro mensaje, a menos que le hablen de otra oferta. Entonces, por eso hay muchos lugares, muchos templos, muchas congregaciones que están llenas de personas, pero están llenas de personas tristemente que se les ha hablado de otra oferta, que no es la que Cristo da. Se les ha hablado de prosperidad, se les ha hablado de bendición de algún tipo, se les ha hablado de que se les va a arreglar asuntos en su familia, en su finanza. Y por eso esas personas están ahí y llenan nuestras congregaciones. Pero tristemente, si esas personas fueron por esta otra oferta que no es la de Cristo,
entonces las congregaciones estarían llenas de personas que no son salvas, que no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque simplemente están ahí, pero no precisamente porque hayan creído al mensaje del Evangelio. Pero entonces, ¿cómo podemos predicarle a estas personas entonces que en este tiempo, esta modernidad, estas personas que no tienen ningún conocimiento acerca de básico, acerca de las Escrituras, acerca de Dios, acerca de Jesucristo? Entonces, ¿cómo hacemos con estas personas? Bueno, la principal respuesta sigue siendo la promesa del Señor en Hechos 1:8. Es decir, contar con la ayuda y el respaldo del poder del Espíritu Santo. Vuelvo y le repito, esto no es natural, es sobrenatural. El que convence a las personas de pecado y de juicio, dice la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, no somos ni tú ni yo. No necesitamos tener un vasto conocimiento científico, aunque si lo tuviera sería muy bueno. Pero usted y yo no necesitamos realmente tener un conocimiento científico, teológico, muy vasto para poderle predicar a las personas de estos tiempos. Lo primero que necesitamos tú y yo, primeramente, es creer en el mismo mensaje que estamos predicando o que pretendemos predicar. Si usted no cree, entonces ahí es donde está el primer fallo. Lo primero, usted y yo somos lo primero que tenemos que creer en el mensaje que estamos dando. Y segundo, apoyarnos en el poder del Espíritu Santo, no en el conocimiento humano, porque vuelvo y le repito, el mensaje del Evangelio no depende del conocimiento humano, depende de lo que tú y yo creemos y depende del poder del Espíritu Santo, que es el que convence a la persona de su necesidad de perdón de pecados y de la vida eterna. Otro aspecto que nosotros podemos tomar como referencia es en el ministerio de Pablo a los gentiles. ¿Por qué? Mucho de la cultura y la filosofía y costumbres que persisten hoy en muchas naciones, sobre todo en las occidentales, ¿de dónde surgieron? Surgieron del Imperio Romano, en la época del apóstol Pablo. En este sentido sería bueno dominar algunos conceptos que Pablo usaba al predicar el Evangelio a los gentiles. Quiere decir, mucha de la cultura que hoy vemos, que se vive en la modernidad, ¿de dónde surgió? De la era del Imperio Romano. Todavía heredamos estas naciones, sobre todo las occidentales, heredamos, mejor dicho, mucho de esa cultura en el idioma, en la manera de comportarnos. Entonces, ¿cómo Pablo le predicó a estas personas? Y es algo que nosotros podríamos tener en cuenta. Y quiero que ustedes investiguen conmigo, y después de escuchar este audio lo pueden ver ahí en Hechos capítulo 17, versículo del 16 al 34, cuando Pablo le predica a los atenienses. Ahí en los que están en Atenas pueden ver ese mensaje que Pablo predicó, y vamos a ver los conceptos que Pablo les da a estas personas acerca del anuncio del Evangelio. Primero, Pablo a los gentiles no le habla acerca de las profecías. No les toca el tema de las profecías ni de la historia de Israel, porque obviamente estas personas no tenían un conocimiento básico acerca de la historia de Israel, del Antiguo Testamento. Entonces, por lo tanto, aquí vemos que Pablo no toca el tema de las profecías. No es que no creyera en él, ni mucho menos. No, todo lo contrario. Simplemente que los receptores del mensaje, los
oyentes del mensaje era una cultura que no tenía conocimiento de estas cuestiones del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ¿de dónde empieza Pablo? Pablo comienza desde el principio de la creación y comienza presentando a Dios como el creador de toda la tierra y de toda la humanidad. Quiere decir que Pablo se salta toda la historia de las profecías y los profetas y comienza desde ahí, desde el Génesis. ¿Y cómo presenta a Dios? Presenta a Dios como el creador de todas las cosas y por ende de toda la humanidad. Y nosotros podemos hacer lo mismo en estos tiempos. Las naciones gentiles, ¿cuáles son las naciones gentiles? Simplemente los que no son judíos, los que no son de Israel, del pueblo de Israel, son lo que la Biblia denomina como gentiles, son las naciones gentiles. Entonces, a estas personas que no tienen ningún conocimiento básico acerca de Dios ni de la Biblia, se les presenta a Dios como Dios creador, el Dios que creó todas las cosas, el Dios que creó a los primeros seres humanos, y por allá usted puede hacerle incluso un resumen de la historia de Adán y Eva y cómo los primeros seres humanos fueron los primeros en caer en el pecado, en desobediencia, y a causa de ellos heredamos la raza, toda la raza humana heredó el pecado, y por ahí usted puede empezar a darle el mensaje del Evangelio, presentándole a Dios como el Creador. Otro aspecto importante de que el apóstol Pablo habló con los atenienses y que nosotros también podemos tomar es acerca del amor y la misericordia de Dios hacia un mundo perdido e ignorante. Ahí vemos cómo el apóstol Pablo les habla a los atenienses y le dice, porque ustedes ignoraban todas estas cosas y Dios pasó por alto esa ignorancia. Es decir, está hablando acerca de la misericordia de Dios. A pesar de que el hombre se ha rebelado, el hombre no reconoce a Dios, incluso peor, el hombre ignora totalmente las cuestiones de Dios, y eso es una de las características que hoy persisten en la modernidad. Muchas personas hoy simplemente, y no es que no conozcan, simplemente lo ignoran totalmente, el tema de Dios. Ni siquiera hay muchas personas hoy en día que ni siquiera se hacen esa pregunta de dónde, por ejemplo, esas tres preguntas: de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Hay muchas personas que ni siquiera se preocupan por hacerse esas preguntas filosóficas, sino son, hoy en día vemos muchas personas que simplemente viven el presente, el día a día, sin interesarle mucho su pasado, ni mucho menos su futuro, ni siquiera les interesan las cuestiones de Dios, y eso es una de las cosas que tenemos que reconocer que existe en nuestra cultura. Muchas personas simplemente les interesa vivir bien el día a día, disfrutar lo más que puedan, porque recuerden que lo que más prima es el concepto de que la vida es una sola, hay que disfrutarla, y bajo ese concepto existen millones y millones de personas que viven bajo esa filosofía y ignoran totalmente el tema de Dios. Simplemente no les interesa. Por lo tanto, pero cuando se le habla a estas personas, no solamente se le dice que Dios es el creador, sino que se le habla de la misericordia de Dios, que, como decirle, bueno, a Dios también ha pasado por alto el hecho que la humanidad lo ha ignorado totalmente, por completo. Pero ahora, que era otra cosa, el tercer anuncio que Pablo le daba: Jesús es el elegido por Dios para salvar al mundo. No importa, es decir, Dios creó al mundo, el mundo se rebeló contra él, no solamente se rebeló contra Dios, sino que ahora en la actualidad lo ignora totalmente, ignora las cosas de Dios, ignora su palabra, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo precisamente para arreglar esa relación rota entre
el ser humano y Dios. En todas las culturas se entiende, y en toda la filosofía se entiende la idea de alguien que es elegido para una tarea especial. Solo que en este caso el elegido por Dios es el Cristo resucitado. Esta idea de alguien elegido para una tarea especial, todo el mundo lo entiende perfectamente. Eso se entiende en todas las culturas, en todas las religiones, se entiende incluso para los ateos. Usted puede ponerle incluso el ejemplo de, por ejemplo, de la película esta de Matrix, donde un personaje es elegido para salvar a toda la humanidad y le estoy dando esto como ilustración, una ilustración que usted puede usar. Aquí vemos en la película de Matrix que Neo, este personaje, es elegido para salvar a toda la humanidad del dominio de las máquinas y de las computadoras y de la inteligencia artificial que está dominando todo el mundo. Entonces, usted puede, por ejemplo, tomar esta ilustración para referirse a Jesús como el elegido por Dios, pero en este caso no para librarnos de máquinas ni nada por el estilo, sino para librarnos de nuestro propio pecado, de nuestra propia maldad como ser humanos. ¿Y por qué es importante librarnos de nuestro propio pecado y nuestra propia maldad? Porque eso fue lo que separó a la humanidad de Dios, su creador. ¿Ve? Entonces es ese sentido básico el cual necesitan las personas conocer. Y necesitan las personas, además de conocer, creerlas, porque hay muchas que las conocen, pero conocer no es creer. Puede ser que incluso usted le hable de estas cosas a alguien y puede ser incluso que se emocione, pero no es solamente la emoción, no, esta persona necesita creer, porque cuando esta persona crea, entonces que su vida va a comenzar a ser transformada y es que el Espíritu Santo realmente entra a la vida de esta persona. Y muy importante, y este tema vamos a dedicarle un espacio para un tercer punto acerca del mensaje del carisma. Muy importante es la necesidad de el arrepentimiento. El arrepentimiento es la otra opción que acompaña a la fe en Cristo. Quiere decir que no solamente la Biblia refiere que para ser salvo no solamente es importante la respuesta de la fe en Cristo, sino también la respuesta del arrepentimiento de sus pecados. Todas las sociedades tienen un concepto general de lo que es bueno y lo que es malo. Además, Dios puso en cada ser humano un regulador llamado conciencia para saber discernir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, es importante a la hora de presentar el carisma aclarar para los oyentes el concepto bíblico de lo que es pecado. Esto es importante. De aquí donde viene la acción del arrepentimiento. El arrepentimiento es simplemente la acción de volverse, la acción de tomar otro rumbo. Arrepentirse originalmente significa esto, tomar otro rumbo diferente al que usted estaba tomando, al que una persona estaba tomando. Quiere decir, una persona iba caminando hacia el norte y cuando se arrepintió no fue más o menos al norte-este o al norte-oeste, no. Simplemente la persona va en sentido contrario, que es decir, en este caso iría al sur. La persona va hacia el norte, se arrepiente y va, y entonces el arrepentimiento quiere decir que toma un sentido totalmente contrario hacia el sur, quiere decir totalmente y diametralmente contrario. Eso es lo que es arrepentirse, tomar un rumbo diferente de sus pensamientos, de sus decisiones, de sus palabras, de toda acción que está tomando en su vida. Pero antes de la persona entender de qué tiene que arrepentirse, primero tiene que conocer qué cosa es pecado.
porque este es un problema hoy en día de la modernidad. Cuando usted le menciona la palabra pecado, bueno, sí, Dios vino a salvarte de tus pecados, pero bueno, entonces en este caso la pregunta es, ¿qué cosa es el pecado? Y entonces vamos a referirnos en el siguiente tema, vamos a referirnos a el verdadero significado del pecado. Que Dios les bendiga mucho y continuamos en el próximo tema.